Amigos, esto que les voy a mostrar, de verdad que es algo de leer y no creer, pero es bastante real. Miren, hace apenas unos días hablábamos de cómo el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, pues intentó un golpe de Estado. Bueno, mejor dicho, un autogolpe de Estado. Esa es la palabra correcta. Se nos puede hacer nuevo este concepto, pero es real. Autogolpe de Estado. ¿Qué hizo? El mismo presidente se declaró una ley marcial, dizque porque había una amenaza de fuerzas pro-norcoreanas anti-Estado, imagínense eso, que pues hay que ser sinceros, eso no era para tanto, no era real. Lo único que realmente estaba pasando es que la oposición de su partido demócrata que controla el Parlamento, pues le estaba poniendo trabas a la agenda globalista que le imponen a empleados como estos, que son presidentes empleados no del pueblo, no de la gente, sino de una pequeña élite globalista que domina estas agendas. Y entonces el amigo no pudo aguantar. Literalmente trató de saltarse todas las reglas del juego por órdenes de más arriba. Ahora vamos a ver alguna pista de cómo este es un patrón que está siguiéndose en el mundo. Y cuidado porque seguimos nosotros, ¿eh? Y al final, pues afortunadamente para él todo le salió peor de lo que esperaba. No se salió con la suya. Bueno, parcialmente sí, pero no como él esperaba. Ahora, todo este tema, amigos, pues va mucho más allá de Corea del Sur. La realidad es que sí tenemos que sentarnos a reflexionar sobre lo que estamos viendo aquí porque seguimos nosotros, repito. Lo que pasó allá ya es claro que es parte de un patrón global, de una agenda que se está volviendo cada vez más popular, de estos famosos autogolpes de Estado. Y esto, amigos, no es una coincidencia azarosa, es decir, no es que alguien mágicamente esté poniendo esta agenda para que, pues, de alguna manera los presidentes repitan esto por azares del destino, sino que ya estamos viendo cómo precisamente se está tratando de una estrategia deliberada en donde se están haciendo estos golpes de Estado en un lugar, en otro también, y todos tienen algo en común. Todos son modelos de democracia occidental fallido que mágicamente, amigos, pues están siguiendo ya el mismo patrón. Y ahora estamos viendo cómo esto, pues no es una coincidencia, sino que ya obedece, repito, aparte de una estrategia mucho más elaborada, en donde primero fue Corea del Sur, después vimos a Francia esta semana y repito, los siguientes, pues somos evidentemente nosotros. ¿De qué se trata todo esto? Pues miren, esto de los famosos autogolpes de Estado que ya estamos viendo, en donde va mucho más allá de Corea del Sur, repito, ya estamos viendo algo que se está repitiendo. Déjenme darles el contexto de qué es esto de los autogolpes. Primero, un autogolpe, pues es cuando el líder de un país, pues en lugar de ser derrocado, decide cargarse todas las reglas del sistema democrático por el que llegó al poder, supuestamente, porque ahora vemos que esto es también de mentiras, y es como si dijera, pues las reglas cuando no me favorecen, las cambio, las ignoro. Y es el equivalente al político, pues dictador de lo que tanto nos han vendido en Occidente, que corresponde a un sistema autocrático, a un sistema dictatorial como lo que nos han vendido de Corea del Norte, por ejemplo. Ahora, todos los movimientos de poder autoritario, amigos, pues no califican necesariamente como un autogolpe. Por ejemplo, hay casos en donde un presidente pues manipula las leyes de una forma legal para quedarse más tiempo en el cargo, para volverse a reelegir aun cuando sus constituciones no lo permitían, y eso técnicamente no es un autogolpe. Para que entre ya en esta nueva categoría occidental que estamos viendo de una agenda retorcida que está haciendo esto de imponer gobiernos aunque nosotros no lo queramos, y cuidado porque repito, ahí nos cuentan, cuando las barbas de tu vecino ves cortar, pues pon las tuyas a remojar, pues tiene que haber varios elementos. El primero es, claro, cierta ilegalidad o inconstitucionalidad, y eso incluiría, por supuesto, lo que vimos aquí en Corea del Sur, disolver el parlamento, disolver las elecciones, usar la fuerza para consolidar el poder y quedarse ahí, como decimos en México, a la de a fuerzas.
Y lo que hizo precisamente esta semana el presidente de Corea del Sur, que ahora, por cierto, reconoce que lo que hizo está mal, que quiso disolver al parlamento, que quiso perpetuarse en el poder usando la fuerza militar, pero dice que no se va. Vean nada más esto. Y ahora les voy a decir quién está moviendo el pandero. Hay una pista, de verdad que no cuidaron las formas, se les fue. Encuentren ustedes el error en la Matrix con el video que les voy a mostrar adelante, pero primero vamos a ver qué es lo que dice el presidente de Surcorea. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, pidió disculpas el sábado por la efímera declaración de una ley marcial. No eludiré las responsabilidades legales y políticas asociadas a esta declaración de ley marcial. Sin embargo, el presidente no ofreció su renuncia y dejó en manos de su partido su mandato. En cuanto a la estabilización de la situación política, incluido el resto de mi mandato, se la confiaré enteramente a nuestro partido. De cara al futuro, la administración de los asuntos de Estado será una responsabilidad compartida entre el partido y el gobierno. Una vez más me disculpo profundamente por la preocupación y angustia que les he causado. Yoon conmocionó al país y a la comunidad internacional el martes por la noche al decretar por primera vez desde la instauración democrática en 1987 una ley marcial y enviar soldados y tropas al Parlamento. Los diputados opositores mayoritarios en la Cámara consiguieron votar en contra del decreto y forzaron a Yoon a derogar la orden en la madrugada del miércoles en una noche de drama y manifestaciones callejeras en esta nación clave en el tablero geopolítico de Estados Unidos en Asia. Desde entonces, Yoon no había comparecido en público a pesar de la multiplicación de los pedidos de dimisión de manifestantes y oposición, que lo acusan de insurrección, pero también del líder de su partido, quien considera que su salida es inevitable. El desempeño normal de las funciones del presidente es imposible en las circunstancias actuales y una dimisión anticipada del presidente es inevitable. El futuro del exfiscal estrella de Corea del Sur, convertido en presidente en 2022, se dirimirá en el Parlamento en la tarde del sábado durante la votación de la moción de destitución presentada por la oposición. La policía prevé alrededor de la Asamblea Nacional decenas de miles de manifestantes contrarios a Yoon, cuya popularidad ha caído a un mínimo del 13%, según un sondeo publicado el viernes. Si la moción prospera, Yoon quedaría suspendido de sus funciones a la espera de un fallo de la Corte Constitucional. Pero qué nivel de caradura de este tipo. ¿Dónde quedaron los tiempos del harakiri? Ahora más bien es el tiempo de, pues sí la regué, pero no me voy, háganle como quieran. Miren, ya estamos viendo cómo, por cierto, estos ejemplos de caraduras no nada más es el caso del presidente de Corea del Sur. Hay muchos ejemplos recientes. Hablando de caradura, ¿saben ustedes quién más está siendo acusado de este tipo de cosas? Biden. Vean ustedes, no por mí, por una senadora estadounidense, Marjorie Taylor. ¿Se acuerdan que hablábamos en su momento de estas acusaciones republicanas que comenzaron a circular de que Biden presuntamente estaría intentando planear un sabotaje nuclear? Suena bastante loco, amigos, pero cuando vemos ya este tipo de patrones, como uno de los ejemplos, por cierto, que más ha sonado últimamente en la administración de Biden, con estas acusaciones que hace la representante republicana Marjorie Taylor Greene, que pueden ustedes ahí consultar en esa nota para que vean que no es algo que yo me invente, en donde la misma Greene sugirió ahí en esa nota que la administración de Biden podría estar considerando armar nuclearmente a Ucrania antes de dejar el poder para, según ella, pues generar una estrategia de una forma en la que se genera una desestabilización global en el escenario y entonces justificando todo este desastre, pues se crearía un estado de emergencia que impediría la transición del poder para darle el nuevo mandato a Donald Trump y que de alguna manera pues Biden se podría quedar ahí. Podría parecernos una teoría muy loca, ¿no? Lo que esta senadora republicana dice de esta intentona de Biden como una narrativa típica precisamente de los autogolpes, porque miren, algo muy importante, estaba viendo alguno de los comentarios, dice Miriel Azuazo, pero hubo un golpe de Estado en Corea del Sur, ¿sí o no? Es mucho más complicado que eso, amigos, porque no estamos viendo ya la era de los golpes de Estado. Ahora estamos viviendo una era de los autogolpes de Estado, que consiste básicamente en usar la crisis externa que ellos mismos generan
para justificar estas medidas excepcionales en donde ellos son los que dicen, pues usualmente yo me tendría que ir porque mi mandato ya termina, pero como el mundo está hecho un calabacero, me tengo que quedar, porque pues ni modo que me vaya. Y esto, amigos, es en esencia lo que estamos viendo. Generan un caos, generan un desastre y luego, producto del desastre que ellos mismos generan, pues dicen, son situaciones excepcionales, ley marcial, me tengo que quedar porque se hizo un caos que no importa quién lo hizo, lo importante es que ya está aquí. Y ahora, a lo mejor a muchos se les hace que estas acusaciones de la senadora republicana son exageradas, pero miren, cuando vemos ya lo que está pasando en el mundo, pues ya no suenan tan descabelladas, ¿eh? Vemos esta tendencia de una falla en la matrix de la democracia occidental, del modelo de democracia occidental, que están siguiendo todos el mismo caminito. Están usando conflictos externos o internos como excusa para perpetuarse en el poder de una forma dictatorial, abolir todos los derechos fundamentales de la gente que gobiernan y quedarse y gobernarnos a la fuerza. Miren, ¿quieren otro ejemplo de que esto está pasando en este momento y nos lo están ocultando en la narrativa oficialista en forma de caos, en forma de una situación interna de todo este nuevo modelo que también está impulsando la OTAN, por cierto? ¿Saben dónde vimos esto antes de que se viera en Corea del Sur? En lo mismito, nada más que en otro contexto. Pues aquí lo tienen, lo vimos precisamente en el caso de Zelensky, en Ucrania. ¿Qué pasó? Pues que se estalla la guerra con Rusia, la OTAN le sopla al fogón todo lo necesario para que esa guerra no se acabe y entonces Zelensky usa la excusa de la guerra para autoimponerse como presidente perpetuo de Ucrania mientras la guerra exista. Y la OTAN dice, no es momento de que la guerra se termine, esta guerra tiene que ir por los siglos de los siglos porque aquí está el negocito. Y tiene toda la lógica, vemos cómo en tiempos de guerra, pues esto se vuelve la excusa perfecta para que los líderes desaparezcan las instituciones democráticas y se queden ahí por siempre. Y esas guerras las hacen ellos mismos. Otro ejemplo más, miren, déjenme mostrarles, no vamos a ir tan lejos. Aquí lo tenemos, Trudeau. Trudeau va a enfrentar, por cierto, en los próximos días, la segunda moción para que presente su renuncia en el Parlamento canadiense. Nadie lo quiere. El mismo Parlamento le está pidiendo que renuncie. Pero es otro más que dice, nadie me quiere, no me importa, no es lo que ustedes digan, yo aquí me quedo. Y me quedo a la fuerza. Otro más, por cierto, hablando de esto, que esta semana vimos como un patrón muy parecido a lo de Corea del Sur. Nadie lo quiere, en menos de 100 días los quita y se niega a renunciar a pesar de que su posición ya es insostenible, producto de que no estamos contentos con esta agenda globalista que nos están imponiendo, es Macron. Miren nada más. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el jueves que nombrará en los próximos días a un nuevo primer ministro, luego de que Michel Barnier fuera destituido por el Parlamento. Dejé gobernar al primer ministro, al Parlamento legislar y ayer el gobierno fue censurado, y esto a pesar de las concesiones hechas por Michel Barnier a todos los grupos parlamentarios. Fue censurado, algo sin precedentes desde hace 60 años, porque la extrema derecha y la extrema izquierda se unieron en un frente antirrepublicano y porque las fuerzas que hasta ayer gobernaban Francia decidieron ayudarlos. Et parce que des forces qui hier encore gouvernaient la France ont choisi de les aider. Macron afirmó que el próximo primer ministro deberá formar un gobierno de interés general que represente a todas las fuerzas políticas de un arco de gobierno que pueda participar en él, o al menos que se comprometa a no censurarlo. El presidente francés descartó renunciar en momentos en que se multiplican los llamamientos para que dimita. Personne ne peut en fait se permettre d'attendre. De hecho, nadie puede permitirse el lujo de esperar para actuar, para ser útil. El mundo, Europa, avanza y necesitamos un gobierno que pueda decidir y decidir. Y por último, el mandato que ustedes me confiaron democráticamente es un mandato de 5 años y lo ejerceré plenamente hasta su final. Mi responsabilidad pasa por velar por la continuidad del Estado, el buen funcionamiento de nuestras instituciones, la independencia de nuestro país y la protección de todos ustedes. À l'indépendance de notre pays et à votre protection à tous. Barnier
presentó formalmente el jueves su renuncia a Macron como consecuencia de la aprobación de la moción de censura en su contra, propuesta por la izquierda radical y apoyada por el Parlamento de extrema derecha, Agrupación Nacional de Marine Le Pen. La caída de Barnier fue provocado por el rechazo de su presupuesto para 2025, que incluía medidas de austeridad que él consideraba indispensables para estabilizar las finanzas. La moción de censura frenó todo el plan financiero del Ejecutivo y condujo a la renovación automática del actual presupuesto para el próximo año. Dice Macron que se va a quedar para velar por las instituciones democráticas, ¿no? Oigan a este culi cagao, dirían mis amigos de Colombia. Pero miren, es un patrón que se está repitiendo en todos los países miembros de la OTAN. Alguien está detrás de todo esto. Miren, justo está diciendo aquí Johan Cárdenas, ¿y qué hay de Pedro Sánchez en España? Que tampoco se quiere ir nunca, a pesar de que no lo quieren, de que hay acusaciones, no se va. Entonces, si nos fijamos, es un patrón ya. Como que parece que estamos viendo un defecto de fábrica del famoso modelo de la democracia occidental, que todos los modelos democráticos están fallando al mismo tiempo de la misma cosa. Alguna desgracia les cae y se quedan allá a la fuerza. La pregunta, amigos, es ¿quién está patrocinando todo esto? ¿Quién les está diciendo tú te quedas aunque no te quieran? Y si es necesario que des golpe de Estado, si es necesario que tengas que hacer lo que tengas que hacer, pero de ahí no te mueves. Una pista de quién podría estar detrás de todo esto. Miren, les voy a mostrar un ejemplo. Encuentran la falla en la Matrix del video que les voy a mostrar. Hay dos partes en Corea del Sur. Está la parte de los que no quieren a Yoon, al presidente que intentó poner un golpe de Estado en Corea del Norte, al presidente que intentó abolir el parlamento, al presidente que intentó suprimir todos los derechos y libertades de Corea del Sur y quedarse ahí a la fuerza. En ese lado están casi todos los surcoreanos, pero resulta ahora, amigos, fíjense que hay otra parte, que es una parte también de gente que voluntariamente salen a apoyar al presidente Yoon, que a ellos sí les gusta la democracia, les gusta que los traigan a pan y palo, pero se acabó el pan. A ellos sí les gusta que disuelvan el parlamento. Vean este video de de apoyo legítimo de ciudadanos surcoreanos que sí quieren este autogolpe de Estado de Yoon y encuentran la falla en la Matrix de una banderita ahí que no es la de Corea del Sur. ¿Y quién les dio esas banderitas a todos para que las agiten al mismo tiempo y esas coreografías tan bonitas? Huele a propaganda estas imágenes de mini apoyo al presidente Yoon para que no se vaya. Ay, qué bonito bailan mis niños surcoreanos que apoyan al presidente Yoon, que sí quieren la dictadura, ¿no? ¿Quién patrocinó eso? Las sillitas, las banderitas, no nada más de Corea del Sur, hay otra bandera ahí que aparece, que no es de ese país. Y con singular alegría le bailaban y meneaban las dos banderitas. En lugar de tortas y frutsis, les dieron kimchi y té de jengibre. Y en lugar de la playera del PRI, les dieron la banderita de los Estados Unidos. Entonces, amigos, esto del fenómeno del autogolpe, pues no es, ya estamos viendo algo que nada más algo que solo se le acuse a Biden por los republicanos, no es algo ya de lo que solo se le acuse a Zelensky por ser un presidente espurio que se quedó ahí a la fuerza, o a Yoon en Corea del Sur. Esto ya lo estamos viendo en todo el mundo, repito. Estamos viendo un patrón que viene con Macron,
Trudeau no se quiere ir, Olaf Scholz, Túnez en el 2021, ¿qué pasó con el presidente de Túnez? ¿No? Destituyó en el 2021 al Parlamento, quitó al todo el poder judicial, tomó el control del gobierno y dijo, bueno, es que es una medida para salvar al país del caos político. Pero pues en realidad fue lo mismo que estábamos viendo aquí. Es lo mismito, quedarse ahí a la fuerza. Y después de 3 años, pues ¿qué pasó? Pues no mucho. Ahí sigue, con el mando, casi 4 años después, de todos los poderes casi absolutos. Y nadie lo toca y nadie lo acusa de dictadura, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en Túnez a nadie dice que es un dictador. Ahí no vemos a una Corina Machado. Ahí Blinken no le preocupa nada, ¿no? Y como esto hay otros casos. Aquí en el chat me están poniendo varios. Por ejemplo, Pedro Castillo, dice nuestro amigo aquí. El presidente de Corea del Sur. Perdón, luego vemos eso de Corea del Sur. Dice nuestro amigo José Pino de las Casas, Dina Boluarte. Pues sí, ¿qué pasó con Pedro Castillo? Y luego salió más caro el remedio que la enfermedad. Pedro Castillo disuelve el Congreso de manera ilegal para evitar su destitución. Un autogolpe también que le dura menos de 24 horas y termina pues siendo arrestado y reemplazado por Dina Boluarte, que está repitiendo los mismos patrones. Un ejemplo clásico de cómo no hacer un autogolpe de Estado para que llegue otro golpe de Estado. Eso le salió al 2x1, ¿eh? Y si nos fijamos, amigos, todos estos casos pues tienen algo en común, que los líderes están justificando sus acciones con crisis reales o fabricadas, pero también hay alguien que está detrás de todo esto, pagando las banderitas, los frutsis, las tortas, desestabilizando países o imponiendo gobiernos a la fuerza, ya sea en una guerra, un conflicto interno, una supuesta amenaza a la estabilidad. Amigos, parece que ya se está imponiendo una agenda globalista en donde el objetivo es el mismo, eliminar todos los contrapesos en donde les conviene y quedarse, que esos empleados suyos se queden en el poder a la fuerza para que cumplan con esta agenda que ellos traen. Pero lo que hizo el presidente Yoon, pues fue una copia muy barata de lo que le están imponiendo en esta agenda globalista a la falla de la Matrix de la democracia occidental. Es un ejemplo perfecto de cómo no hacer estos autogolpes. Yo creo que aquí a Blinken se le olvidó llevarle el manual a Yoon. No se lo escribieron muy bien o no se lo pasaron propiamente, no se lo tradujeron a su idioma, porque ahora vemos cómo, pues ahora Yoon más bien podría escribir un libro, ¿no? De cómo arruinar tu carrera política en menos de 24 horas. Y ahí estaría seguramente la foto de Yoon en la portada. Ese sí salió un dictador, pero de los malos. No es solamente un caso de que haya sido muy torpe. Es que también nos está mostrando cómo ya las instituciones fuertes y cómo una sociedad organizada como Surcorea le dijo, espérame, así no. Afortunadamente le manoteó la mesa. Y ya vimos cómo lo que pasó esta semana pues es una declaración, amigos, de que esta ley marcial es algo que también se nos puede venir a nosotros porque es un patrón que están repitiendo, en donde las cosas se les sale de control, ¿eh? Y cuidado con esto, porque no nada más, repito, es una cosa de Corea del Sur. Es algo, amigos, que nos pega ya a todos. Este tipo de acciones de poner leyes marciales, de declarar un estado de emergencia, de que por desgracia divina cae un huracán, estalla una guerra, alguna situación de emergencia y entonces se quedan allá a la de fuerza, pues yo creo que ya nos habla de que es algo que están haciendo premeditadamente. Y lo de Yoon, bueno, pues fue algo que francamente estuvo mal planeado desde un principio y que le salió mal por todo, principalmente porque pues yo no sé cómo llamarlo, nuevo modelo democrático occidental de quédate a la de uy, pues no les está funcionando. Básicamente lo hizo mal Yoon, porque para empezar no logró coordinar los apoyos clave. Ni siquiera su partido votó por la ley marcial. En cualquier autogolpe de Estado de estos nuevos que están imponiéndole al mundo, ya lo vemos en tiempo récord, es una nueva agenda mundial, pues yo creo que lo mínimo que necesitan es tener un respaldo de ciertos actores estratégicos que por su visto no aceitó la maquinaria Yoon, no los chayoteó bien, porque necesitaba tener de su lado mínimo al ejército, mínimo a los líderes de tu propio partido. Y bueno, pues ya si puedes, pues a la opinión pública, cooptar a los medios de comunicación para que se vuelvan propagandistas, para que solo vendan la versión que tú quieres que se escuche. Y Yoon no tenía nada de eso. Entonces, su propio partido se le fue en contra,
El ejército ni siquiera le hizo segunda en esta ley marcial. La gente salió en masa a las calles a protestar, los medios de comunicación no vendieron su propaganda y bueno, pues tampoco tenía una justificación creíble, ¿no? Esa excusa de que las fuerzas pro-norcoreanas estaban invadiendo el parlamento, pues suena más a la clásica paranoia que estamos escuchando de este lado del charco de los cuentos de la interferencia rusa. Eso no era una amenaza real. Y ahora pues vemos cómo Yoon pues ya está enfrentando las consecuencias de su intento fallido y de cómo la oposición ahora está presentando una moción de destitución en su contra, pero él dice, pues sí, la regué, pero no me voy, aquí me quedo. Y alguien manda a patrocinar estas protestas a favor de Yoon para decirle, te amamos, Yoon, no te vayas, con estas banderitas, ¿no? Bicolores de dos países y estos bailables tan bonitos. Alguien, repito, amigos, está patrocinando esto. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Y esto, amigos, falta muy poco para que concluya la administración de Biden, pero yo creo que entre más vamos viendo cómo se acerca el fin de la administración de Biden, se vuelve más peligroso precisamente sus últimas acciones ahí en su gabinete. No nada más por el intento de Yoon de quedarse ahí a la fuerza, sino porque que al final esto termina acelerando su caída. Es cuestión de horas, es insostenible. Pero ahora, amigos, ya estamos viendo cómo es cuestión de tiempo para que esta estrategia pueda repetirse con otros líderes de la democracia occidental. ¿A quién se les ocurre? ¿Macron? ¿Olaf Scholz? ¿Justin Trudeau? Ya es más que claro. En Corea del Sur, amigos, las instituciones democráticas no son tan fáciles de derribar. Y entonces ahora vemos por qué los autogolpes de Estado están en aumento. ¿Quién los está moviendo? Porque algo parece bastante alarmante. Digo, ya no nos sorprende mucho si lo analizamos bien, pero es que todos estos autogolpes pues se están volviendo mucho más comunes en todo el mundo en un tiempo récord. Desde el 45, fíjense, desde 1945, más de 40 presidentes democráticamente electos fueron derribados por un golpe de Estado. Pero lo más preocupante, amigos, es que esto de los autogolpes de Estado es algo que no se había visto. Ya estamos viendo el declive de todas las instituciones democráticas. Eso de que cuando se vendía que supuestamente Andrés Manuel era un peligro para el país y para la democracia, todos esos discursos de que lo que es un peligro para la democracia es un peligro para la propaganda, más bien de un sistema que está cooptando a la comunidad internacional. Porque claro, aquí en Corea del Sur no vemos sanciones, para Corea del Sur no vemos aislamiento, para Corea del Sur no vemos a un Blinken presionándolo para que restaure el orden democrático. Lo que vemos es silencio. Y eso está ayudando a que estos conflictos pues proliferen y a que toda la presión internacional que antes había de rechazar estos intentos de tumbar a las democracias en los países, pues digan, bueno, pues si estoy con el buenazo, pues él me protege y me va a ayudar a que me quede aquí a la de a fuerza. Por eso, amigos, está proliferando eso. Por eso, y también hay que decirlo, porque últimamente, ante la falta de credibilidad ya en las instituciones, pues hay un auge en creer en las personas y en ese personalismo político, ¿no? Que yo creo que también es una clave de estos autogolpes en donde hay líderes que se autovenden con este culto a la personalidad como la única solución para sus países y entonces pues por eso, como son vistos como salvadores, pues es importante que se queden ahí por los siglos de los siglos. Amén. Porque no hay otros como ellos, porque después de ellos se rompe el molde y entonces hay que dejarlo ahí. En algunos casos hay que aceptar, muy pocos, muy pocos, pero sí hay que aceptar que hay algunos presidentes que hacen bien las cosas. Y entonces es cuando los países pueden comenzar a considerar, oye, debería de haber una reelección de presidentes, porque esto del sufragio efectivo, no reelección, pues no es la regla general ya para todos los casos. Y en otros vemos cómo cuando es la regla general, pues hay ciertos países occidentales que dicen, pues aunque me tengo que ir, mientras sea miembro de la OTAN, como decía Vicente Fernández, mientras salga a platicar nomás contigo, aquí estaré presente y por gusto no me voy, me quedo, ¿no? Aunque tenga por tu amor 1000 enemigos, diría don Chente. Y eso es lo que estamos viendo aquí hoy, amigos.
Amigos, Rusia acaba de poner a la OTAN en jaque en estos momentos. Y miren, no es cualquier jugada lo que estamos viendo. Ya los reportes oficiales y los mismos medios rusos están confirmando esta noticia. Para estos momentos ya Rusia ha desplegado sus misiles balísticos que han producido en masa. Estos famosos misiles imparables que tienen un alcance intermedio llamados Oreshnik. Y ahora Rusia ya los ha ubicado también a todo lo largo de Bielorrusia. Es un arma hipersónica que, como ya vimos en el ataque que lanzó el Kremlin en Ucrania, pues puede cambiar todas las reglas del juego en Europa por completo. Lo veíamos también en el intro. Y miren, esta no es una noticia cualquiera, amigos. De verdad es un mensaje muy directo. Lo que Rusia está diciendo es, si nos atacan, vamos a responder con todo y desde todos los puntos posibles. Entonces, para los que pensaban que esto era puro show, que nunca pasa nada, que esperemos que no pase, pero si vemos los detalles, amigos, de esta escalada, de esta producción masiva, de un arma hipersónica que viaja 10 veces más rápido que la velocidad del sonido, que toda la OTAN junta no puede parar uno solo de estos misiles y que ya se están desplegando a todo lo largo de Bielorrusia, pues amigos, si esto no nos espanta, yo no sé qué podría llamar nuestra atención ya. Hoy precisamente se está reportando que ya desde ayer, 6 de diciembre, Rusia y Bielorrusia estaban firmando este tratado de garantías mutuas de seguridad. No le prestamos mucha atención a esa nota porque no es nada nuevo el hecho de que Rusia y Bielorrusia trabajan de manera conjunta. Prácticamente Bielorrusia es una extensión de Rusia, tiene armas nucleares estacionadas ahí, tiene bases, tiene fuerzas, tropas. La relación de Lukashenko con Putin es su aliado más cercano, pues. Entonces, decir que trabajaban en una colaboración de seguridad conjunta, pues no era algo nuevo. Pero ya lo que estamos viendo, amigos, es que lo que firmaron ayer no nada más era un papel que sonaba bonito como para hacer estridencia en los medios de comunicación. Ese acuerdo que se firmó ayer, hoy sabemos que fue el pretexto perfecto para que Moscú desplegara ya en estos momentos y amaneciera Bielorrusia con un despliegue de estas nuevas armas de generación hipersónica ya en suelo bielorruso, justo a un lado, por cierto, de la Unión Europea. Entonces, respirándole en la nuca están los misiles Oreshnik ya en la Unión Europea. ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, la razón oficial, los motivos, pues nos parece que sobra más que decirlo, pero se ha dicho que es una respuesta al despliegue de misiles estadounidenses y alemanes en Europa. ¿Se acuerdan que hablábamos hace unos meses de cómo la administración de Biden había anunciado junto con Polonia la creación de una nueva base de misiles estadounidenses apuntando a territorio ruso? Bueno, pues ahora Rusia pone respirándole en la nuca a la Unión Europea, ahí en Bielorrusia, misiles Oreshnik. El mismo Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, dijo, miren, déjenme leerles literalmente sus declaraciones. Dijo, esto va a calmar a más de uno que anda pensando en pelear contra nosotros. Entonces, pues calmar, más bien parece, amigos, que hay pánico en estos momentos. Es una guerra fría 2.0. Claro que hay miedo en la OTAN, porque no hay manera de parar el Oreshnik. No importa que fuera lanzado desde Moscú, O sea, ya aunque fuera lanzado desde suelo ruso, no había manera de pararlo. Pero a un ladito de la frontera de la Unión Europea, colindando con Bielorrusia, ya eso ya es otro nivel. Este Oreshnik, como vieron ustedes en el intro, pues es un misil balístico de alcance intermedio que, pues en palabras simples, lo que hace es viajar tan rápido que es prácticamente imposible de parar. Es un misil invencible. Viaja 10 veces más rápido, 10 veces más veloz que la velocidad del sonido. Miren, lo que se tardan ustedes en escuchar esto, 10 veces, eso es lo que tarda el Oreshnik en su velocidad. Y si eso no nos suena suficientemente impresionante, bueno, pues también puede transportar ojivas nucleares a 10 veces la velocidad del sonido, Mach 10. Entonces, básicamente es una pesadilla para todos los sistemas de defensa de la OTAN porque es imparable. A ver,
vamos a poner todas las cartas sobre la mesa porque esto ya cambia todo el tablero de seguridad de la Unión Europea en lo que pensaba Biden. Yo no sé si creía que iba de alguna manera a poner en jaque o que el anuncio de la creación de la base de misiles estadounidenses en Polonia de alguna manera iba a abonar a un elemento disuasorio. Pasó todo lo contrario. Hace unas semanas comenzó todo este argüende precisamente cuando vimos cómo Ucrania lanzaba este ataque de misiles autorizados por la administración de Biden, de los ATACMS, que son misiles pues, de largo alcance. También no nada más los ATACMS, también los misiles británicos, los famosos Storm Shadow. Y pues los están lanzando contra territorio ruso. Y estos ataques no fueron solamente un aviso, hubo muertos, hubo heridos, en Kursk, en suelo ruso también en Briansk, golpearon instalaciones militares claves para el ejército ruso. Y Rusia, pues como era de esperarse, el Kremlin no se quedó de brazos cruzados, solamente que la OTAN no sabía que existía esta arma tan poderosa. Nadie sabía que en el mundo existía un misil capaz de viajar a velocidades de Mach 10. Sabíamos que había misiles hipersónicos que viajan a Mach 5, pero su capacidad de alcance era limitada. Lo que no sabíamos es que existía, y mucho menos Biden, un misil que viaje 10 veces más rápido de la velocidad del sonido y de alcance intermedio que puede golpear cualquier parte de la Unión Europea. El 21 de noviembre fue cuando todo esto se destapó. Ahí el mundo se enteró que existía Oreshnik en estas condiciones tan brutales que se mostraron en las imágenes. Parecían armas apocalípticas, parecía un efecto de Hollywood. Yo cuando vi los videos por primera vez pensé que era pues, algo que no era real, algo de la inteligencia artificial. Y luego se anunció pues, que en realidad esta nada más era un ensayo experimental, porque el verdadero Oreshnik tiene capacidad de transportar ojivas nucleares. Pero esta fue la versión light, la versión barata, la muestra gratis. Era un mensaje como diciendo podemos golpear cualquier punto de la Unión Europea y no lo van a evitar. Incluso el mismo Putin, al día siguiente, yo recuerdo que sale y dice que cuando usen el Oreshnik, Rusia lo va a avisar con anticipación y va a avisar dónde van a atacar. Como diciendo, no lo puedes parar, te voy a decir a dónde va a golpear y hazle como quieras, no puedes hacer nada para evitarlo. Y aquí es donde entra el verdadero jaque para la OTAN. Porque este misil no es solamente un arma, es un mensaje político en donde ya en palabras del mismo canciller ruso Sergei Lavrov en la entrevista, que por cierto si no la han visto vale la pena echarle una vista a la entrevista que le hizo ayer Tucker Carlson a Sergei Lavrov, o al menos ayer salió publicada, en donde Lavrov, que es el canciller ruso, pues dice que el lanzamiento de prueba del Oreshnik pues no fue nada más un capricho, sino que fue una señal directa para Washington. Y que Berlín básicamente también está en esta señal. Para cualquiera, dijo, que crea que puede usar a Ucrania como un tablero de ajedrez contra Rusia, ahí está el mensaje. Fue lo que dijo Lavrov. Y dijo literalmente, no queremos empeorar la situación, pero estamos dispuestos a todo para proteger nuestros intereses. Tal cual. Esto, amigos, por cierto, las declaraciones de Lavrov de ayer con Tucker Carlson suenan como un déjà vu, porque es bastante parecido a lo que vimos en la Guerra Fría, cuando pues, Rusia y Occidente estaban haciendo lo mismo, estaban midiendo fuerzas, pero esta vez con Ucrania y Bielorrusia ya como terreno de juego. Y hay algo más poderoso en esto. Esta es la versión Oreshnik, que no es, repito, solamente un arma defensiva, es un instrumento de presión en donde digamos que ya la Guerra Fría la gana Rusia. Porque es como si dijera, ¿quieren seguir jugando con fuego? Pues aquí tienen más gasolina. Y una gasolina que no se va a acabar. Y luego, pues no hay que dejar de lado el tema o el papel que hoy estamos viendo que juega Bielorrusia en todo esto, porque Lukashenko está jugando, claro, un papel muy importante aquí para la estrategia de Putin. No solamente está, pues, abriendo todo el territorio de su país para que Rusia coloque ahí todos estos misiles hipersónicos, sino que también está poniendo a toda su industria militar a trabajar con los rusos para desarrollar en masa esta tecnología. Y esto, amigos, pues no es un detalle menor. Bielorrusia
se está convirtiendo ya también en otro socio más de esta OTAN versión rusa, en donde ya está Corea del Norte, por supuesto que está Bielorrusia, y vemos cómo ya están haciendo un contrapeso muy fuerte contra Occidente. Y luego pues vemos también cómo Lukashenko ya no está jugando a los rodeos, ya cuando dice que se está desplegando el Oreshnik en su territorio como parte de este concepto de seguridad nacional de Bielorrusia, pues es un acuerdo que básicamente lo de ayer está funcionando, todas las políticas de defensa de Rusia, pero también ya metiendo a Bielorrusia como una extensión de Rusia. Y lo que está diciendo es, pues estamos juntos en esto y no nos importa si a la OTAN no le gusta o si vienen sanciones, porque al final es una estrategia de defensa mutua. Algo muy similar, por cierto, a lo que hace la OTAN. Nada más que aquí, de este lado, hay misiles hipersónicos, que nadie los puede parar. Y ahora, hay que hablar de las implicaciones que todo esto está teniendo, porque es un despliegue que no solamente es una respuesta a los misiles que la OTAN desplegó en Europa del Este. Amigos, ese fue un error garrafal de Biden. Yo no sé ¿cuál era la reacción que Biden esperaba? ¿De verdad pensó que eso iba a ser un elemento disuasorio? A mí me parece más bien que lo hizo con toda conciencia, sabiendo que era una provocación para escalar este conflicto, para vender más armas, para asegurarse de alguna manera de que Trump no pueda parar esta guerra porque la está elevando a una escala en donde ya el fuego se vuelve incontrolable. Pero jamás se imaginó esto del Oreshnik, que no solamente es una advertencia, Putin ya lo dijo. Si Estados Unidos, o mejor dicho, la administración de Biden y sus aliados siguen armando a Ucrania hasta los dientes con misiles de largo alcance, pues Rusia les va a desplegar estos misiles Oreshnik ahí, soplándole la nuca precisamente a la Unión Europea, bueno, pues respirándole en la nuca, porque soplándole la nuca se ve poco feo, ¿no? Pero digamos ahí en la frontera bielorrusa con la Unión Europea. Y esto, amigos, pues para el que no quiera entender lo que significa, traducido al castellano, pues es que es una escalada que ya no tiene freno. Ya la línea entre defensa y agresión es cada vez más borrosa. Y aquí, amigos, está el verdadero problema de todo esto, porque esto no solamente está afectando a Rusia, a Ucrania o a Bielorrusia. Ya este jaque que el Kremlin está poniendo desde suelo bielorruso, es un riesgo para toda Europa. Entonces, si estos actores pensaban que podían echarle gasolina a Ucrania para ver cómo arde todo y se pelean entre Ucrania y Rusia y acá vemos los toros detrás de la baranda muy cómodos, pues es sorpresa. Eso ya no es así, eso ya se acabó, ¿eh? Cada vez que un misil como el Oreshnik entra en juego, lo que está pasando es que aumenta la probabilidad de cualquier error, cualquier malentendido o incluso, todavía peor aún, un enfrentamiento ya directo. Uno en donde la Unión Europea no va a poder parar uno solo de estos ataques. No puede. Y no lo digo yo, no es una cosa propagandista. No existe tecnología en este planeta que pueda parar algo a Mach 10. Imagínense a qué velocidad tendría que ir un sistema de defensa. A Mach 10 por lo menos, o a Mach 20. Entonces, ¿qué pasa si un misil hipersónico como estos termina en territorio de la OTAN? ¿O qué pasa si de pronto la OTAN decide lanzar uno de estos ataques que llaman preventivos, como últimamente se está discutiendo mucho por el nuevo secretario general de la OTAN, de lanzar un ataque o una agresión a suelo rusa directamente de la OTAN, porque dicen, hagámoslo ahora mientras podemos, porque ya en un futuro próximo esto nos va a rebasar. Pues yo creo que ya los rebasó. Pero si se cruza esa línea, pues ya estamos hablando, amigos, de un escenario donde toda la diplomacia, si es que había alguna todavía en el tablero, pues va a quedar relegada a un segundo plano. Durante Biden la diplomacia no existe, con esta administración. Pero ahora, amigos, pues ahora ya estamos viendo de alguna manera como toda esta situación que pues estamos viendo aquí, pues es algo que de alguna u otra forma está poniendo a Occidente en jaque. Y lo interesante también aquí es ver cómo de pronto estos dos bandos que estamos viendo aquí, pues están usando todas estas armas como una herramienta de propaganda. Esa es la realidad. Por un lado, miren, tenemos a la OTAN que dice vamos a poner bases de misiles estadounidenses en Polonia y con esto Rusia se va a asustar. Y luego tenemos a Rusia mandando este mensaje de que no va a ceder ante Occidente
y que por cada misil Tomahawk de esos que se inventaron hace mucho tiempo, son más viejos que el LTD, y ahora vemos como del otro lado, pues Estados Unidos y sus aliados están haciendo lo mismo precisamente con Ucrania, mientras Rusia está haciendo lo mismo con Polonia, desplegando estas nuevas armas hipersónicas, enviándole, por un lado, del lado de la administración de Biden, pues armas avanzadas como un elemento, dicen, disuasorio para que Rusia no gane fácilmente, es lo que dicen, y por el otro, pues a un Putin desplegando un gran arsenal de armas imparables ahora en la frontera de la Unión Europea que colinda con Bielorrusia. Pues, ¿qué sigue después de esto? Porque si algo ya nos queda claro, amigos, es que en todos estos años, de los últimos 4 para ser específico, no ha habido ni un mínimo esfuerzo para una mesa de paz. Solo ha habido una escalada, y ahora con este nuevo despliegue de Oreshnik en Bielorrusia, que es pues la última pieza en el tablero de ajedrez que faltaba, pues ya estamos viendo un jaque a la OTAN ahora desde el lado bielorruso. Y esto significa que estamos cada vez más cerca de un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. No a través de proxy, ya un conflicto directo. A lo mejor no lo vamos a ver mañana, esperemos no verlo nunca, ¿verdad? Pero si la tensión sigue subiendo, pues parece que ese es el único camino al que se dirigen las cosas. Y aquí hay algo que también hay que considerar, que es que cada paso que da Rusia, ya sea probando estos misiles hipersónicos, desplegándolos en Bielorrusia, pues también es un desafío para Occidente. ¿Cómo va a responder la OTAN? ¿Cómo podría la OTAN frenar una amenaza así? ¿Cómo podría desarrollar una tecnología para parar algo así? Miren, es el momento en que la OTAN sigue esforzándose por desarrollar su primer misil funcional hipersónico que pueda viajar a Mach 5, que es la base mínima hipersónica, cuando ahora vemos del otro lado el Oreshnik que viaja al doble de esa velocidad. Después de eso, seguramente Rusia ya estaba trabajando en algún misil que viaje a Mach 15 o 20 y que no solamente tenga un rango intermedio. Yo estoy más que seguro que el Kremlin tiene desarrollados misiles balísticos intercontinentales en versiones del Oreshnik, que podrían ser capaces de llegar incluso hasta Washington en menos de lo que canta un gallo. Entonces, esto por eso se está sintiendo una gran escalada en la OTAN, porque sienten este riesgo, pero la pregunta es, amigos, rudeza innecesaria. ¿Qué necesidad había de escalar las cosas así cuando pudo haber existido una mesa de diálogo que urge que se retome apenas llegue Trump, si es que la administración de Biden nos deja llegar a eso? Y ahora, por lo pronto, vemos cómo este nuevo despliegue del Oreshnik en Bielorrusia pues llegó para quedarse. No porque llegue Trump van a quitarlos de ahí, eso no va a pasar ya. Entonces ya es un nuevo jaque con el que la OTAN tiene que lidiar, con el que tiene que vivir y con el que tiene que mediar, porque eso no se va a quitar ya. Desde el momento en que se pusieron ahí, Rusia dice estamos listos para jugar este juego hasta sus últimas consecuencias. La cuestión es qué tan lejos quieren nuestros líderes llegar con toda la humanidad antes de que esto explote. Ayer veía, por cierto, un podcast de la autora de un libro muy interesante, del que luego vamos a hablar, que decía que una sola persona puede dar la orden para acabar con el planeta entero. Y es que bajo las políticas nucleares en Washington, solo el presidente tiene el poder pleno para ordenar un ataque nuclear sin consultar al Congreso estadounidense, a su gabinete de seguridad. Él solamente puede ordenar un ataque nuclear a Rusia, por ejemplo, o a cualquier país por sí solo. Y nadie lo puede cuestionar. Entonces, el gran problema es saber que hoy Biden puede tomar esa decisión en un intervalo o no de lucidez, en uno de estos bandazos, amigos, en donde vemos decisiones fuera de proporción, como el tema de colocar una base de misiles Tomahawk en Polonia, como el artículo del New York Times hablando de regresarle, que es falso decir regresarle, de darle ojivas nucleares estadounidenses a Ucrania por la administración de Biden, sin que hasta este momento la Casa Blanca desmienta sus rumores, es sumamente peligroso, amigos. Por eso es precisamente que esto es tan preocupante y que esta nota que hoy estamos viendo aquí, amigos, pues debería de dejar de tomarse al vacío. Y lo peor de todo, amigos, es
que esto, dice nuestro amigo Luciano Benítez, también desaparecería Estados Unidos. Por supuesto, Luciano tiene toda la razón, porque aquí están en una discusión en el chat. Dice, le contesta otro, deja de ver películas, porque amigos, lo que pasa es que hay un sistema que se llama MAT, destrucción mutua asegurada. En eso consiste el equilibrio nuclear de las grandes potencias, en que si tú me atacas nuclearmente, yo te ataco a ti y algo es seguro. Todos nos vamos a morir, a lo mejor yo primero y tú después, pero todos nos morimos, horas después o antes. Eso es el MAD, M-A-D. Es la garantía de la destrucción mutua asegurada. Nadie va a quedar vivo en este universo, en este mundo, pues. Entonces, si queremos que quede algo de mundo, algo de humanidad, pues deberíamos de ver estas notas con más cuidado, saber que este riesgo es real, que la amenaza nuclear existe, porque todos esos miles de ojivas que tienen las potencias no son solamente un adorno que sirva como un elemento de disuasión. Están armadas, están listas para ser lanzadas en cualquier momento y a velocidades en que 10 veces en lo que hice esto, ya llegaron 10 Oreshniks, 10 veces más rápido que la velocidad del sonido, transportando ojivas nucleares. He ahí el asunto, amigos. Amigos, esto que estamos viendo con lo que amanecemos de este lado del mundo es histórico y hoy lo vamos a analizar porque literalmente el régimen de Bashar al-Assad, que llevaba más de una década siendo pues sinónimo de guerra, se le había acusado de represión, de tragedia en Siria, pues acaba de colapsar. El problema es que no va a llegar alguien mejor. Al contrario, llega un terror mucho peor. El tipo se fue ayer, desapareció y todo está a manos ya de los grupos extremistas del HTS. Para los que no están familiarizados, por cierto, con este término, hablamos de un grupo que alguna vez fue una ramificación de Al-Qaeda en Siria. Entonces, imagínense que salimos de Guatemala para ir a Guatepeor. Perdón por la expresión, pero es un dicho que tenemos en México. Todo mi cariño y respeto para mis hermanos de Guatemala, pero es un viejo dicho que tenemos en México con este juego de palabras. Y esto, amigos, pues no es cualquier cosa. Esto ya cambia todo, en todo el tablero de Medio Oriente y no precisamente para bien. Y aquí hay muchos factores que van a intervenir. Rusia, Irán, Estados Unidos, Israel. A todos les está beneficiando o afectando y muchísimo. Aquí hay traiciones muy fuertes, hay reveses grandes, hay manos ocultas, hay secretos oscuros. Miren, lo que pasó en estos últimos 10 días, porque fue una operación realmente relámpago que Rusia no se vio venir, ni Irán, y por supuesto menos Bashar al-Assad, porque si no nos estaría de pelada ahorita escondido en algún lugar del mundo, pues es algo que parece que estuvo muy bien planeado. Definitivamente esto tiene el toque de la inteligencia israelí, del Mossad, pero también de la CIA. Y es algo que pasó justo frente a sus narices. Ya se llevaba meses acusando de que Ucrania estaba armando a los HTS. Ucrania, que se queja de que no tiene armas suficientes ni apoyo suficiente de la OTAN, estaba supuestamente apoyando a este grupo en Siria para este golpe de Estado, junto con otros grupos extremistas, no nada más el HTS, ¿no? También hablamos del Ejército Nacional Sirio. Todos ellos pues tomaron ya las principales ciudades del país, Alepo, Hamas, Homs, y finalmente ayer por la noche pues cayó Damasco. Y todo esto pues pasaba mientras durante esta madrugada estábamos durmiendo y ellos estaban ya, ahí lo ven en las imágenes, tomando el control completo, mientras el ejército de Assad, el famoso SAA, básicamente pues se borraba del mapa. ¿Por qué? Bueno, pues según ellos, para evitar más muertes civiles. Claro, como si alguien pudiera creer esto. El asunto, amigos, es que en cuestión de días, en semana y media, el régimen de 10 años de Assad colapsó. Y no estamos hablando solamente de un cambio de gobierno, ¿eh? Esto, amigos, es un vuelco completo en toda la guerra que llevaba más de 12 años gestándose y ahora
Estados Unidos e Israel, que se habían frotado por tantos años las manos para deponer a Assad, pues finalmente, jugada maestra, lograron hacerlo. Pero el problema es que resulta que llega HTS, que es un grupo que la ONU tiene en una lista de organizaciones terroristas. Y hoy HTS está prometiendo democracia. Estaba yo viendo hace un momento precisamente en Al Jazeera que el gobierno turco sale a dar declaraciones diciendo que HTS debe de ser incluyente con todas las fuerzas políticas, con la democracia. Amigos, no va a haber reconciliación, no va a haber seguridad. Es más, no puede ser así porque eso es tanto como pensar que Santa Claus va a llegar en un Ferrari este 25 de diciembre, por favor. Eso no va a pasar, amigos. Miren, primero vamos a hablar de la caída de Assad, porque según las últimas imágenes que tenemos en el mapa, miren, déjenme mostrarles. Había muchísimas especulaciones ayer por la noche mientras hacíamos el streaming de que Assad no estaba ahí. Bueno, curiosamente ya no estaba, pero estos rumores comenzaron a salir mucho antes de que su avión despegara. Ahí tienen ustedes la imagen del último avión que despegó de Siria antes precisamente de que HTS tomara el control y volaba rumbo al norte y luego, pum, pues como por arte de magia, el avión desapareció sobre Homs. ¿Casualidad? Pues no. Assad seguramente en estos momentos pues está escondido en algún lugar donde no haya extradición, donde no hay cámaras de televisión. Nadie sabe cuál fue el rumbo final de este avión hasta ahora, pero lo que sí sabemos es que el resto del gobierno, o más bien lo que queda del gobierno de Assad, pues dice que está dispuesto a hacer una transición pacífica. Pues, ¿qué tan pacífica puede ser después de 12 años de guerra civil, amigos? Suena muy poco creíble. Y vamos a analizar, por cierto, porque dicen, hay varias preguntas aquí en el chat que hoy vamos a responder. ¿Y las bases rusas qué va a pasar? Dice nuestro amigo Adrián. Y no solamente bases rusas, también hay estadounidenses ahí. También hay israelíes ahí. Hay bases israelíes, hay bases estadounidenses, hay bases rusas. Todos tienen un papel importante. Algunos son los grandes perdedores de la noche y otros se sacaron la lotería. Miren, no es, y esto hay que entenderlo, no es que el HTS llegara solamente con banderas blancas, como hoy la prensa occidental tradicional lo quiere hacer vender, porque hubo una tajada de beneficio de esto. Pero la verdad es que durante la noche se reportaron muchísimos enfrentamientos en lugares claves, como por ejemplo, y esto es muy importante, amigos, antes de llegar a Damasco, hubo enfrentamientos de HTS en un santuario que se llama Sayyida Zainab, que está en Damasco. Nada más, amigos, que este es un sitio sagrado para los musulmanes chiitas. ¿Y saben por qué es esto tan importante? Porque básicamente pues fue como una declaración de guerra religiosa. Porque no hay que olvidarnos de que HTS y estos grupos pues son en realidad en su mayoría grupos salafistas. Y para ellos, pues los grupos chiitas no son amigos. Esto, amigos, no es solamente política, esto es sectarismo puro y duro, extremismo. A ver, esto no es cualquier cosa, es un parteaguas brutal en Siria. Y las implicaciones, amigos, van a ser bastantes. No solamente para los grupos chiitas, para todas las minorías religiosas del país, porque cuando hablamos de HTS y de toda esta toma de poder, pues no nada más estamos hablando de un grupo que está predicando la inclusión, el amor fraternal, la democracia y los valores occidentales, amigos. No, es un grupo salafista y el salafismo es una rama del Islam que solo ve con desprecio, pero además condena abiertamente a cualquier musulmán que no siga la interpretación salafista ultraconservadora. Entonces, ahora imagínense cómo ven a los chiitas, que son la otra rama del Islam, completamente diferente, con otra interpretación histórica, que han sido sus enemigos por mucho tiempo. Por eso decimos que no es solamente política, amigos. Esto lleva un odio profundo, que viene de siglos, no viene de ayer por la noche. Y que esto va a desencadenar muchos actos brutales, decapitaciones, asesinatos de niños, mujeres, familias creyentes, mezquitas.
no son solamente los chiitas. Hay muchas comunidades, amigos, pero imagínense si así les va a ir a los chiitas. ¿Saben ustedes cómo les va a ir a las comunidades cristianas en Siria? Que son muchas, que llevan siglos viviendo allí, mucho antes incluso de que el Islam llegara a la región. Eso hay que decirlo. ¿Cómo llega el cristianismo a Siria? Bueno, pues es tan ancestral que ustedes, para los que son creyentes, que esto no tiene nada que ver con religión, pero sí con este dato geopolítico, cómo llega el cristianismo a Siria, porque muchos de los apóstoles de Jesucristo se van en ese entonces al territorio del gobierno asirio, bueno, al territorio asirio, y desde ahí comienzan a profetizar el cristianismo. Muchos de ellos incluso fueron bautizados en suelo sirio. Así nace el cristianismo, así de ancestral son estos grupos minoritarios que hoy los van a decapitar. Estos grupos ya han sido atacados así por estas facciones extremistas en el pasado. Y ahora con la llegada de HTS, pues no les espera nada bueno. No les espera nada bueno porque pues estamos hablando de un grupo radical catalogado por la ONU como terrorista, pues, que está documentado. Recuerden que decimos terroristas porque no puedo decir la palabra completa, que han cometido crímenes de guerra, asesinatos masivos, decapitaciones de familias enteras, desplazamientos forzados, sobre todo con las minorías cristianas, más que con las minorías chiitas. A nadie le va a ir bien. Destruyen las iglesias, los símbolos religiosos. Amigos, este no es un grupo que simplemente va a tolerar otras religiones, no, en absoluto. Ya tienen un historial de lo que hacen. Y entonces esta versión que quiere vender hoy Occidente de reconciliación nacional, amigos, huele a una propaganda bastante cínica, o por lo menos los medios tradicionales de información. A mí me extraña mucho que siquiera se esté utilizando esto en varios de los noticieros cuando vemos cómo tradicionalmente estos grupos catalogados por el mismo Congreso de los Estados Unidos y la ONU como terroristas, pues tienen esta visión del Islam de que si no te alineas con ellos te va a ir peor, te van a decapitar, desapareces. Ahora, hay que ampliar un poco todo esto porque todo este sectarismo no es solamente un problema interno de Siria. Es algo, amigos, que había sido pues impulsado desde afuera, porque claro, cuando las potencias occidentales decidieron que Assad era la mano mala que había que erradicar, el malo del cuento, el villano de la película, pues ¿qué es lo que hacen? A grandes males, grandes remedios, pero más malos. Tuvieron que buscar aliados para derrocarlos. ¿Y saben a quién eligió Occidente como aliado para derrocar a Assad? Pues a los grupos de HTS. No lo aceptan, pero hoy es más que claro, amigos. Y esto es algo que no se está discutiendo en los medios de comunicación, lo están ocultando, pero es muy claro cómo el gran deseo de llevar a su fin al régimen de Bashar al-Assad, que llevó a una alianza muy grande por mucho tiempo con Rusia y con Irán, grandes enemigos de Israel y Washington, pues lleva a estos países a considerar estas medidas de aliarse con grupos extremistas. Y no es solamente una teoría de la conspiración, amigos, está muy documentado. Hemos estado hablando durante la última semana de esto. Por mucho tiempo se permitió pues que tuvieran armas, dinero, apoyo logístico, pero en las últimas semanas se acusaba mucho a Ucrania de facilitar armamento que a su vez Occidente estaba dándole a Ucrania para la guerra con Rusia, pero que ahora sabemos por estas acusaciones que se habrían desviado esas armas a estos grupos de HTS y también entrenamiento que pues ahora resultaron en esto. Y la ironía, amigos, de todo esto pues es brutal, porque Occidente, que pasó años liderando una guerra contra el terror, pues ahora ve como uno de esos grupos que alguna vez ellos combatieron, como una ramificación de Al-Qaeda, pues está sentado ya en el lugar de Bashar al-Assad. Y esto, por supuesto, le gana a Occidente una especie de victoria estratégica contra Rusia y contra Irán, que son eran los principales aliados de Assad. La pregunta es, ¿a qué costo? Esta partida la ha ganado Occidente. Occidente le ha ganado una partida express así, muy rápido, a Rusia y a Irán, y no lo vieron venir. La pregunta es, ¿cuál es el costo que van a pagar? Porque Medio Oriente es como un restaurante.
Puedes llegar, comer, sí, pero nadie se para de la mesa sin pagar las consecuencias, a corto o a largo plazo. Y lo que ahora estamos viendo, amigos, es que el hecho de que se haya ido Assad, para que ahora se establezca un país que dicen que va a ser libre y democrático, amigos, con un grupo terrorista como HTS, pues no va a ser así. Ahora quedan controlados por extremistas que no solamente son intolerantes, repito, con las minorías religiosas, sino que pues representan una amenaza de lo peor para toda la estabilidad de Medio Oriente. Y ojo, no es que Rusia e Irán fueran los héroes en esta historia. Aquí no hay buenos ni malos, pero sí, amigos, que cuando hablamos de HTS eso es otro nivel. Ya ahí estamos hablando de terroristas, ahí no es geopolítica de una potencia contra otra. Entonces, claro, Assad estaba acusado de ser un dictador, pero al final lo que les ha quedado hoy es un vacío de poder que están llenando con grupos que tienen una historia de brutalidad que debería de preocuparnos muchísimos porque allá se fueron nuestros impuestos. Miren, regresando al tema de las minorías, vamos a hablar un poquito más acerca de estas acusaciones específicas que hoy hay contra HTS y cómo esto termina siendo el factor que de alguna manera carga contra Rusia, en donde pierde la partida. ¿Y cuál es el papel de Assad aquí? Aquí hay traiciones. Miren, este es un grupo que tiene un alto grado de entrenamiento militar, tiene acusaciones de cometer exterminios de limpieza étnica, sectaria, religiosa, que controlan ahora prácticamente todo Siria y que han sido acusados de estas decapitaciones públicas al estilo de ISIS, ejecuciones sumarias de cualquier persona que ellos creen que sea hereje con sus tradiciones. Públicamente los decapitan, los ejecutan. Y esto aquí, el que no se alinee con su interpretación va a ser, repito, chiitas, cristianos, llámense mormones, católicos, pentecosteses, testigos de Jehová, olvídense, todo lo que no sea esta forma extremista de ver su versión religiosa, su interpretación, están muertos. Hasta los musulmanes suníes, que no estaban de acuerdo con su visión extremista del Islam, hoy corren peligro. Imagínense vivir en un régimen así, donde no solamente se está cuestionando pues la fe, sino que literalmente la vida de todas estas personas está en juego si no encajan en el molde que ellos están definiendo. Por eso, amigos, esto es tan grave y preocupante. Y hay algo que no podemos ignorar, que es que ahora que vemos cómo Occidente está celebrando el colapso de Assad como una victoria contra el régimen brutal, decían, de lo que llamaban un gobierno dictador, y que por supuesto que sí lo era, pero lo que viene ahora es mucho peor. Es mucho peor, amigos, porque parece que estamos viendo cómo Siria pues pasa de ser un tipo de gobierno opresor a un gobierno terrorista. Y esto pues no es algo que se vaya a resolver con sanciones o con diplomacia, porque ni siquiera Occidente está hablando de sancionar a Siria en estos momentos, ¿eh? Al contrario, miren, déjenme mostrarles qué estaba haciendo Israel mientras HTS estaba tomando Damasco y mientras Assad decía patitas pa' que te quiero, a volar. Mientras todo esto estaba pasando, ahí lo pueden ver ustedes, las tropas israelíes casi en una sincronización perfecta con el grupo terrorista HTS, mientras ellos tomaban Damasco, Israel metía tropas para invadir Quneitra, que es pues una parte que no tenían de los Altos de Golán, y lo hacen justo el mismo día en que Assad huye del país y HTS toma Damasco. Se aprovechan con todo este caos y entonces ocupan otra parte de Siria que habían estado echándole ojo desde hace tiempo de los Altos de Golán. Entonces, amigos, aquí hay una coordinación. Y lo que una vez pues fue acusado de ser un grupo terrorista, pues ahora ya estamos hablando al mismo nivel de lo que pasó con Afganistán, con los talibanes, que los talibanes empezaron como un movimiento local y que vimos luego pues terminaron ya convirtiéndose en una amenaza global y ahora en un gobierno instalado. La cosa es si vamos a ver lo mismo con HTS, porque es una posibilidad que pues ya está aquí, ya llegó. Y mientras está pasando todo esto, pues ¿qué está pasando con todos estos sirios que están ahí atrapados, que saben cuál es el destino que les va a esperar en cuestión de tiempo? Entonces,
Si cuando decimos, amigos, que todo esto es sectarismo puro y duro, pues créanme que no estamos exagerando. Esto es lo que pasa cuando los intereses geopolíticos empujan a las grandes potencias a hacer alianzas que saben que no son moralmente indefendibles. Y Occidente, amigos, puede haber ganado una partida contra Assad, contra Rusia, contra Irán, pero el precio que pagaron y que va a pagar sobre todo Siria es altísimo. Y la cosa, amigos, no termina ahí. Yo me atrevería a decir que más bien apenas empieza aquí. Porque HTS hoy está haciendo declaraciones de que va a proteger a todos los ciudadanos y a mantener la soberanía de Siria. Eso suena muy bonito, amigos, pero hay que recordar quiénes son. Y esta es la gente que hace apenas no mucho encabezaba la lista de los más buscados de todo el mundo. Y ahora hablan de pues, un discurso en el que van a establecer un gobierno de un Consejo Nacional de Transición. Es como si de pronto vistieras al lobo con traje y corbata y de repente lo pones a dirigir una iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los refugiados sirios, por cierto, de los que hablábamos ayer? ¿Qué va a pasar con las alianzas en Medio Oriente? ¿Qué va a pasar con las decenas de miles de prisioneros que están hoy en las cárceles de Bashar al-Assad? Todo eso, amigos, está en el aire, pero lo único claro es que esto no se va a resolver ni mañana ni la próxima semana. Ahora, si todo esto que ya hemos dicho les parece a ustedes grave, pues repito, no es ni el comienzo, porque este colapso del régimen de Bashar al-Assad no solamente afecta a Siria internamente, también claro que está teniendo un efecto dominó en toda la región. Algunos analistas ya están hablando de que esto es la vergüenza más grande que ha sufrido Rusia en décadas. Y de Irán pues ya ni hablamos, es uno de los temas más importantes. No mucha gente está discutiendo hoy esto con el shock de la noticia, pero yo creo que debemos de hacerlo, porque miren, ¿qué va a pasar? De entrada vamos a empezar con Irán y sus alianzas con Líbano, y luego vamos a hablar de Rusia y sus bases militares que tiene ahí, también de su alianza rusa con Irán. Entonces, todo el tránsito de armas que tradicionalmente van desde Irán hasta Líbano, hacia Hezbollah, que ha pasado por años, que Irán ha usado Siria, pues todos sabemos, como un corredor clave para mover armas, para darle todo su apoyo logístico a Hezbollah, pues desde drones, misiles avanzados, todo pasa por Siria, o pasaba, especialmente por las áreas que controlaba Bashar al-Assad y las fuerzas iraníes. La cosa es que ahora, con HTS en el poder, pues ese tránsito se complica muchísimo. Se complica muchísimo primero porque HTS no es precisamente amigo de Irán ni de Hezbollah. Al contrario, amigos, los salafistas de HTS ven a los chiitas de Irán y a los aliados de Hezbollah como enemigos ideológicos. Son a ellos a los que tienen que vencer. Entonces, cualquier operación entre ellos es básicamente imposible. No va a haber coordinación. Entonces, eso no va a ser solamente un cambio político que beneficia muchísimo a Israel para combatir a Hezbollah en Líbano. Es un cambio que también pues, va a afectar la capacidad de Irán para poder apoyar a Hezbollah, para tenerlo armado, para tenerlo listo para un posible conflicto con Israel que va a reventar, les apuesto, pero más pronto que antes. Ese es el fuego del Líbano, no va a durar mucho después de esto. ¿Qué va a pasar entonces ahora con Israel y con Estados Unidos, con las bases militares que tienen ahí? Y con sus intereses, porque hoy por hoy ellos tienen una ventaja muy clara. Israel llevaba años intentando deponer a Bashar al-Assad, cortar todas esas rutas de armas. De hecho, la mayoría de los ataques aéreos que Israel ha llevado a cabo en Siria en los últimos reportes, pues habían sido destinados a eso, a intentar destruir los almacenes de armas o los convoyes que iban para surtir a Hezbollah en Líbano. Israel tuvo que salirse de Líbano, no pudo contra Hezbollah, hacen el cese al fuego a través de Estados Unidos porque, como decíamos ayer en la noche, pues Israel dice no puedo con Hezbollah, están demasiado armados, empezamos mal. Para ir sobre Hezbollah, primero tenemos que ahorcarlos, tenemos que cortarles la ruta por las que ellos se arman. Y esa ruta estaba en Siria. Ahora, claro, llega HTS, interfiere con esas rutas, ya sea porque, no me malentiendan, no es porque HTS sea un aliado directo de Israel, sino porque van a querer consolidar su poder o simplemente porque no quieren que Irán gane influencia en Siria. Israel básicamente lo que está haciendo es recibiendo una especie de respiro estratégico.
Y lo mismo aplica para Estados Unidos también. ¿Saben a qué suena esta historia? A lo que vimos con Hamás. Hamás fue una creación de Israel, del Mossad. Y luego vean en lo que se les convirtió Hamás, ¿eh? Nada más que el HTS es diferente. Ahora, ya vemos cómo, después de esto, Israel tiene una oportunidad de oro para atacar a Hezbollah, para reducir la influencia de Irán en esta región no solamente de Siria, que ya lo ha hecho, de Líbano, pero también hay que tener cuidado con esto, porque esto no significa que ya a partir de estos momentos pues Hezbollah desaparece o ya son sumamente débiles. Hezbollah es una organización pues, que tiene décadas de experiencia manejando este tipo de situaciones. Muy probablemente a este punto, pues ya seguramente ya están buscando nuevas rutas, quizá a través de Irak, a lo mejor por el Mediterráneo, pero necesitan mantener ese flujo de armas. Nada más que esto no es algo que puedan hacer de la noche a la mañana. Israel lo sabe y por eso ve que es ahora o nunca, en donde, pues para Israel, hoy tienen una ventaja muy clara sobre Hezbollah. Ya sabemos, claro, también que en Medio Oriente todas estas ventanas de oportunidades pues se cierran, son promociones rápidas de si no la agarras hoy, mañana se acabó. Y luego, amigos, no nada más está Irán. Después sigue Rusia, porque aquí también hay un impacto brutal. Es un terrible revés contra Rusia. Rusia había mantenido esas bases militares en Siria. Hablamos de la base de Meimin, hablamos de la base del puerto de Tartus, que eran muy importantes para, a través de ahí, pues Rusia lo que hacía es que proyectaba una influencia de poder muy grande en todo el Mediterráneo. Y esas bases, pues le dan o le daban, siguen ahí, pero no creo que por mucho, le daban a Rusia pues toda esta presencia militar en la región, pero también le daban mucha influencia política. Nada más que ahora que Assad está fuera de la jugada, que sale corriendo, pues HTS toma el control. Y esas bases hoy, las bases de Rusia están en una posición bastante vulnerable. Tienen que hacer una retirada inmediata, porque HTS difícilmente va a tolerar una presencia rusa ahí, en Siria, de uno de los actores que sostuvo a Bashar al-Assad por tanto tiempo en el poder, cuando ellos pues, son enemigos declarados de Bashar al-Assad y de todo el que lo haya ayudado. Entonces, muy probablemente hoy HTS esté apuntando hacia esas bases rusas como otro enemigo más. Y para hacerlo, seguramente Ucrania, que mejor dicho la OTAN a través de Ucrania y Estados Unidos a través de esta ruta sobre Ucrania, va a utilizar proxies para los proxies. Es decir, Estados Unidos va a utilizar a su proxy Ucrania para armar a su otro proxy en Siria para que a su vez ataquen esas bases rusas y las desaparezcan de Siria. Porque Siria, claro, sabe, el nuevo gobierno de HTS, que ya prácticamente estaría instalado en un, pues de facto ya lo está, sabe que Rusia pues, fue uno de los principales aliados de Bashar al-Assad durante toda esta guerra. Y ahora es la oportunidad que tienen para desplazar a todos sus enemigos. ¿Esto fortalece o perjudica a Rusia? Pues definitivamente que lo perjudica muchísimo, es un revés brutal. Porque aunque todas esas bases rusas de alguna manera, pues pensemos que puedan mantenerse operativas por un tiempo, que Rusia no diga hoy, bueno, pues retirada, vámonos, así como se fue Bashar al-Assad, sálganse mientras puedan. Vamos a suponer que Rusia quiere sostener sus bases militares en Siria, pero no van a tener capacidad de operación. Su libertad para operar militarmente ya no va a ser la misma que era con Bashar al-Assad. Ya vamos a ver cómo, pues, con este régimen extremista en Damasco, pues Rusia pierde muchísima influencia política, muchísima. Y esto, pues, es un golpe brutal para el Kremlin, para la estrategia rusa en Medio Oriente, para años de influencia que Rusia tenía ahí en la región. Y ahora, pues, sin Assad, que era su principal aliado, pues Rusia queda prácticamente fuera del juego en Siria. Esa es una realidad. Miren, lo que está pasando aquí con HTS, tomando el poder en Siria, pues no es un accidente. Y les digo esto porque si conectamos los puntos, sobre todo esto, ¿no? De que HTS toma el control de Damasco, Assad sale corriendo, y luego, coincidentemente, entre todo este caos, nadie habla de esto, ¿verdad? Calladito, pero mientras HTS tomaba Damasco y el control de Siria,
Israel calladito metía tropas para invadir Quneitra y hacerse de esta parte de los Altos de Golán que no tenía. Otro despojo, otro robo. Queda claro, pues que aquí, amigos, hay un movimiento mucho más grande detrás de todo esto. Incluso lo había dicho Irán. Irán había acusado apenas antier que Ucrania estuvo entrenando a HTS para hacer esto. Pero esas armas que ahora vimos que usaron, pues no eran rifles viejos. No hablamos de equipo básico. No hablamos de entrenamiento militar básico. Hablamos de armamento moderno, de tecnología sumamente moderna. ¿Y de dónde viene? De Ucrania no. Ucrania no fabrica más que... Hace poco el artículo de New York Times de que hablaba de que Ucrania estaba haciendo drones de madera porque no tienen suplementos para hacer drones reales. Si no se lo manda a Occidente, Ucrania no tiene una maquinaria de guerra por sí mismo. Entonces, ¿de dónde vienen esas armas que Ucrania ahora resulta que le sobran? Cuando se la pasa diciéndole a la OTAN y a Estados Unidos que quiere más y más y más porque eso no le alcanza, pues no te ha de hacer falta mucho donde andas regalándole armas a Siria para hacer todo esto. Es que, amigos, obviamente esas armas no vienen de Ucrania. Esas armas vienen de Occidente. Es un lavado, es un mercado negro de tráfico. Mercado negro por decirlo así, porque el Congreso de los Estados Unidos, la administración Biden, no podía oficialmente armar un grupo terrorista como este, pero lo que sí podía hacer es darle un paquete de ayuda de 60,000 millones a Zelensky y Zelensky, a su vez, por órdenes seguramente de más arriba, pasar parte de esas armas o la mayoría a HTS para deponer al gobierno de Bashar al-Assad y hacerle este jaque a Rusia desde el otro flanco. Entonces, oficialmente, pues se había dicho que Ucrania era el que estuvo al frente. Pues miren, si eso fuera, hoy el artífice de todo esto sería Ucrania y hablaríamos de que Ucrania le gana la guerra a Rusia en uno de sus flancos más cuidados. Pero todos sabemos, amigos, que no es así. Que lo más probable es que quien realmente estuvo detrás de esto, es más, esos famosos entrenadores ucranianos ni ucranianos eran. Si Ucrania dice que no tienen entrenadores militares para sus propios reservistas, entonces esos eran mercenarios, disfrazados de mercenarios de entrenadores ucranianos. Mercenarios que venían de países miembros de la OTAN, que saben manejar equipo occidental. Esto no pasa sin una planificación y sin que alguien muy en un alto nivel lo autorice, lo diseñe de una forma muy inteligente, tan inteligente en materia militar que huele al Mossad y huele a la CIA. Entonces, si pensamos, amigos, en por qué Occidente haría algo así, cuando vemos todo lo que está pasando es que tiene más que sentido. Es un golpe directo, digamos, matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, Israel está debilitando a Hezbollah, lo pone tras las cuerdas, que depende completamente de Siria para mover las armas que venían a su vez de Irán. Entonces, si HTS controla ya Damasco y esas rutas claves hacia el Líbano, pues ese flujo a partir de hoy se corta, o al menos se les complica muchísimo. Y esto, pues, ¿qué pasa? Pues que afecta directamente a Irán y a Hezbollah, que son los principales enemigos de Israel en la región. Y luego, pues es un golpe durísimo. El otro pájaro en un mismo tiro, pues es Rusia, porque Siria había sido un bastión ruso en Medio Oriente por muchos años, más de una década, y ahora con Assad fuera, ahora con HTS tomando el control, pues Rusia pierde una posición estratégica clave. Sobre todo ahora que están concentrados en esta guerra en Ucrania y que tuvo que sopesar el Kremlin, ¿qué hacía? ¿Desviaba tropas para llevárselas a Siria o se enfocaba en su avance en Ucrania? Y aquí viene lo complicado. ¿Qué pasa, amigos? Porque, ya sabemos que Rusia pierde, ya sabemos que Irán pierde. ¿Y qué va a pasar con las bases de Estados Unidos que están también ahí en Siria? Sobre todo en el noreste de Siria. Porque esas bases han estado ahí oficialmente para combatir a ISIS y proteger los recursos. Si decimos que esas bases estadounidenses están ahí para proteger la proliferación del terrorismo en la región, llamémoslo así, pues esas bases tienen que atacar ahorita HTS. Pero no lo están haciendo. Lo que en realidad han estado haciendo, pues es controlar los campos petroleros más importantes que tiene Siria. Y han usado ese petróleo pues como una herramienta para debilitar precisamente a Assad y para tener una influencia ahí. La cosa es que ahora con HTS en el poder, pues todo esto va a cambiar por completo. Y HTS
por más que pueda tener enemigos comunes con Occidente, por más que diga, oye, Estados Unidos, pues también a mí me caía gordo Bashar al-Assad como a ti, vamos a ser amiguis, pues eso no va a pasar. HTS no va a tolerar la presencia de Estados Unidos saqueando los recursos del país. Entonces, muy probablemente acaban de crear un monstruo. Otro como el que hicieron precisamente con Hamas o como con el monstruo que habían hecho en su momento con Al-Qaeda. De hecho, este es un hijo de Al-Qaeda, HTS. Entonces, es casi seguro, amigos, que van a usar esto como un grito de guerra. HTS tarde que temprano se les va a voltear a quienes lo patrocinaron. Miren, voy a dejar esto aquí en un pin y luego lo vamos a rescatar en unos meses. Conste que lo dije. Y además yo creo que todos lo sabemos. Yo no sé si Washington no lo sabe. ¿Por qué va a pasar en un tiempo que HTS se fortalezca más, que se establezca en Siria? Pues van a decir, miren, los extranjeros están robando nuestro petróleo. Siria está colapsado, necesitamos dinero y resulta que nuestros recursos naturales se los roban con esa base militar que está protegiendo el saqueo de nuestros recursos. Y ese discurso pega mucho. Pega porque aunque venga de un grupo extremista, pues tiene mucho sentido para todas las comunidades locales, especialmente en un país que no tiene dinero, que está devastado por la guerra, que tiene muy pocos recursos y que los que tiene, pues se los lleven a otra parte del mundo, otras empresas occidentales. Ese es el problema. El problema es que esas bases estadounidenses que ahora están en una posición también muy vulnerable, hoy están festejando, mañana me cuentan, porque si HTS decide expandir su gobierno y tomar el control de todo Siria, sobre todo hacia el noreste, que es donde están estas bases estadounidenses y que para allá van a ir, porque ahí están los recursos petroleros de Siria, ahí está el villano, el billete, el dinero, pues las cosas se van a complicar muchísimo para Washington. Y Estados Unidos va a tener que decidir, ¿se defiende de HTS con la posibilidad de que Rusia diga, pues ahí voy de vuelta? ¿O pues de alguna manera deja o abandona estas bases? Porque eso, amigos, no solamente sería entrar en un conflicto directo de Estados Unidos con este grupo extremista, ya sería una guerra formal, para bien o para mal, con un país, porque ahora gobiernan Siria, básicamente. Entonces, luego está el otro tema, el del saqueo del petróleo. Pues ganas no le faltan de irse, no creo que les guste vivir en Siria a estos soldados estadounidenses. La cosa es que están ahí por petróleo y que eso no es sostenible a largo plazo, sobre todo si HTS pues, se posiciona ya cada vez más en todo Siria. Los tratos que hayan hecho, pues se les van a caer. Por lo pronto, Estados Unidos se queda sin una excusa sólida porque se supone que la razón para la que estaban ahí era para controlar que no llegaran estos grupos. Y llegaron. Llegaron pero sacando uno de sus enemigos más grandes. Entonces, si se quieren quedar ahí, se van a tener que enfrentar a HTS. Y a uno más fortalecido que nunca y a uno que le va a disparar con las balas que ellos mismos les dieron, con las armas que ellos mismos pagaron y con el entrenamiento que ellos mismos les enseñaron. Entonces, amigos, pues es una situación muy complicada para todos, pero lo que sí sabemos es que por hoy, la gran partida, por hoy, no sabemos mañana, por hoy la gran partida la gana Occidente, la gana Israel, la gana Estados Unidos. Los grandes perdedores en este tablero son Rusia, son Irán. Es un terrible revés, por supuesto, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque esto pues sí fue una jugada que seguramente no se veían venir. Es cuestión de tiempo para que los descubramos, amigos. Muchas gracias por conectarse a nuestro podcast de domingo y nos vemos en el siguiente.